Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Hoy vamos a estar justamente en nuestra serie de Navidad. Y lo interesante de esta serie es que vamos a estar comprendiendo un poquito el porqué de la Navidad. Porque llega el 24 o 25 de diciembre y normalmente nos reunimos en familia y es bonito. De verdad que es hermoso poder compartir. Pero quisiéramos a través de esta serie llegar a una comprensión un poco mayor. ¿Qué significa la Navidad? ¿Por qué la celebramos? Entonces, la serie se llama De la promesa a la gloria. Entonces, vamos a ir como en las etapas de Jesús, comprendiendo un poco el porqué de la promesa, veíamos la semana pasada. Hoy vamos a entender un poquito acerca del nacimiento de Jesús. La próxima semana vamos a hablar sobre el ministerio de Jesús. Y cada punto importante del por qué es tan enfático poder celebrar o tener en nuestro corazón el nacimiento del Salvador. Así que vamos a estar hoy día justamente en el libro de Mateo, en el capítulo número 1, ese va a ser nuestro texto de estudio en este día. Pero antes de hacer eso hay algo importante. Si alguien me desea regalar algo para Navidad, regáleme sardina, porque yo no tengo buena memoria. Entonces no me acuerdo qué debemos de hacer antes de estudiar la Biblia. A mí se me olvida, pero ¿qué debemos hacer? Ora, a ver, ¿quién lo dijo primero para que venga a orar acá adelante? Gilbert lo dijo. Vamos a orar, ya vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ponemos nuestra vida a tus pies. Señor, hay diferentes personas, diferentes contextos, diferentes edades, pero todos tenemos una necesidad y es conocerte más a ti, Señor. Conoces nuestras imperfecciones, conoces nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros logros, todo lo conoces. Señor, te suplicamos que hables hoy a nuestro corazón. Te rogamos que nuestro corazón esté atento y presto a recibir de ti tu palabra, tu corrección, tu ánimo. Si hoy es el día de poder tener una nueva vida, Señor, hazlo. Todos los que estamos aquí te necesitamos. Somos imperfectos buscando a un Dios perfecto. Así que tu misericordia y tu gracia guíen y lideren este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mateo es un libro muy interesante. Mateo tiene un énfasis de querer convencer a los judíos quién es Jesús. Jesús es ese rey esperado, ese Mesías prometido. Pero hay algo interesante en el primer capítulo y yo quisiera decirle esta frase y no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero qué hermoso que es una vida que refleja fe. O cuán hermosa es esta vida, o cuánta luz refleja aquellos que han confiado en Cristo. Son personas que de alguna forma irradian algo. Y yo traía a mi memoria un poco, no sé cuántos han escuchado la historia de Richard Wurmbrand. Él es un pastor que sufrió a causa del evangelio. Y es interesante su sufrimiento porque él no decía lo que políticamente era correcto. Todo el mundo en esa época querían callar el verdadero evangelio. Y él decidió no hacerlo. Muchos en su alrededor y pastores como él empezaron a dejarse seducir por la política, pero él no calló el verdadero evangelio. Y por causa de decir la verdad fue encerrado. Y no solamente encerrado, sino torturado. De hecho, la tortura que recibió se veía físicamente en su cuerpo. Él es el creador de La Voz de los Mártires. Y no solamente que él puede decir La Voz de los Mártires, sino que él mismo atraviesa el martirio, el sufrimiento por causa de Cristo. Y cuando uno mira ejemplos como estos de cómo es posible a través del sufrimiento seguir creyendo en Dios. Esa vida irradia, refleja fe, luz, confianza en Cristo. Pero años atrás, una mujer muy querida por nosotros, se llama Gloria de Hermídas,
su esposo, fue nuestro pastor por algún tiempo. Y ella acompañó a su esposo a través de un cáncer. Y uno dice, ¿cómo un hombre que sirve a Dios, que se entrega por completo en restaurar familias, porque era experto en restaurar familias que habían sido rotas por diversas causas, y le diagnostican al pastor una enfermedad y el pastor muere rápido? Pero lo interesante fue el funeral. En el momento de que estábamos ahí, no había persona que no lloraba y que decía algo lindo acerca del pastor. Todos parecíamos desconsolados. Pero la hermana Gloria no. Ella reflejó consuelo de Dios. Y de hecho ella, en vez de haber sido la consolada por las personas, fue quien abrazaba y traía consuelo. Por eso les digo, qué lindo mirar una vida que refleje fe en Cristo, confianza en Cristo. Entonces Mateo trae algo así en el capítulo número 1 de su evangelio, porque él demuestra, aquí lo vamos a partir como en dos partes. Él va a demostrar que Jesús es el Rey, el Mesías esperado. Su nacimiento milagroso ya ha sido profetizado, va a traer su genealogía, va a mostrar que tenía que venir desde Abraham y pasar por David para poder ser el verdadero rey esperado de Israel. Y Mateo lo va a presentar. Pero no solamente eso, sino que hoy vamos a descubrir algo íntimo de la vida de Mateo, que también va a reflejarnos a nosotros esa confianza. Pero no solamente él, sino en este texto vamos a ver un hombre que no se lo predica mucho. José, aquel que fue el padre aquí en la tierra de Jesús. Así que hoy vamos a estar juntos y a través de la Escritura yo quisiera llegar a ese convencimiento de que Jesús es el Rey esperado, pero aquí viene algo importante. Quienes han creído en él, su vida lo refleja. Así que vayamos sin más a Mateo capítulo número 1. Y vamos a estar desde el versículo número 1 en adelante. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿y qué dice luego? Hijo de Abraham. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y a sus hermanos, y Judá engendró ¿de quién? De Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram, verso 4, engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Verso 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró ¿a quién? Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. ¿Eleazar a quién? Por favor, ese nombre no le vayan a poner a ninguno de sus hijos. Eso es solo una recomendación. Aquí hay muchos nombres bonitos, pero Matán no me parece mucho. Pero bueno, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántos? 14. Verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre, ¿cómo? Jesús, porque salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿cómo? Jesús. Muy bien. Nosotros cuando empezamos a observar esto, podríamos decir, ¿cómo así genealogía? ¿Qué lógica tendría tal vez para nosotros? Porque tanto la frase, y en Mateo ustedes van a ver esta frase, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, para poder comprender esto, hay que comprender un poquito la audiencia a quien se estaba dirigiendo Mateo, el evangelista, a quien le estaba escribiendo esta carta. Y como les dije en el principio, esta carta tiene una audiencia judía, ¿ya? Entonces, similares a él mismo. Entonces, los judíos tenían el conocimiento de la ley, de las profecías en el Antiguo Testamento, tenían en mente las profecías mesiánicas, una promesa que hablaba de la liberación por medio de este Mesías. Pero hay algo interesante, ellos estaban justamente bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces tenían presión política, tenían impuestos altos, habían conflictos sociales entre ellos, pero sobre todo había una frustración nacional porque no eran libres, porque estaban bajo un régimen extranjero, por decirlo de otra forma. Ellos estaban justamente debajo del Imperio Romano. Entonces ellos tenían este sentimiento de este libertador, de que venga el Mesías prometido y que restaure más bien su propio reino. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Y es interesante porque para el judío ellos valoran mucho el tema de la genealogía, porque tienes que ser de un linaje legítimo. Por eso es que vemos que Mateo al principio trae todo este linaje que empieza desde Abraham hasta ¿dónde? Hasta David. Justamente, bueno, y va a terminar en Jesús. Los judíos, queridos amigos, están en un tiempo de desesperanza. No tenían un rey que era del linaje de David para ese tiempo. En su templo no estaba ya la presencia de Dios. Había un silencio de Dios por esa época, pero había una expectativa de que Dios regrese y que traiga este Mesías. Entonces, básicamente Mateo le está escribiendo a una audiencia cansada. Diga conmigo, cansado. ¿Cómo se siente? Ah, bien. Pueblo cansado, un pueblo oprimido y un pueblo con ansias de un Salvador. Miren, no es muy diferente a nosotros, por si acaso. Yo no sé si a ustedes, de alguna forma u otra, cada vez que uno pone la esperanza en alguien que no sea Dios, siempre las esperanzas se van para abajo. Ponemos la esperanza a un nuevo gobernante, bien, bandera verde o bandera morada, lo que sea. Pero dice, gana uno, gana el otro, va a haber un cambio y pasan los días y son seres humanos con imperfecciones. No solamente los políticos, porque ellos van a saltar ciertas banderas, sino en los deportes, bueno, también puede ser. En las personas, en el amor, uno dice, uy, esta es la persona correcta y ya lo empiezas a conocer y como, oh, no. O conoces a la mujer correcta y dices, no. Queridos amigos, cuando el hombre pone su esperanza en alguien que no sea en Dios, va a pasar esto. Y el pueblo de Israel, aún conociendo a Dios, había puesto su esperanza en tantas cosas, menos en el verdadero Dios. Entonces estaban con una desesperanza tremenda y tenían ansias en su corazón. Entonces Mateo empieza a escribir su evangelio porque él va a mostrar que Jesús no es una esperanza inventada, sino que él realmente va a cumplir. Y vamos a ver esas tres divisiones de Mateo 1. Va a haber tres cumplimientos, tres cosas que Jesús
Si usted le da un check, lo va a cumplir. Primero que vamos a ver es que Él es el rey esperado porque cumple el linaje de David y le va a dar un cheque al final. Él cumple con el nacimiento milagroso y le va a dar el cheque al final, porque esto tenía que cumplirse en el Mesías. Y no solamente esto, sino que este Mesías traería la presencia de Dios nuevamente al pueblo. Y vamos a ver un cheque al final. Así que vamos a ver lo primero. Él cumple la línea del rey esperado. El linaje del rey esperado se cumple justamente en Jesús. Y si nosotros vemos lo interesante, versículo 1, el capítulo número 1, miren lo que dice el evangelista Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, y miren lo que dice, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque tenía que el linaje, la promesa de Dios es que el Mesías vendría por medio de estos dos personajes. Si usted revisa conmigo Génesis 22, 18, justamente en Génesis 22, 18 es la promesa de Dios a Abraham que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Entonces, Dios está dando esa promesa y lo veíamos la semana pasada que por medio de Abraham serían benditas todas las naciones. Pero no solo en Abraham Dios da esa promesa, sino que ahí sí vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, y vamos a ver que Dios también le da una promesa a David, al rey David. Así que venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 7. Cuando esté en 2 de Samuel, capítulo número 7, me da un fuerte ya llegué. Muy bien. Miren lo que dicen los versos 12 y 13 y ahí vamos a brincar al 16. Dice la palabra de Dios así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hablando de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y miren lo hermoso. Y tu trono será estable eternamente. Un rey eterno tendría que venir. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar todo el linaje que Mateo desarrolla con precisión, observamos que empieza desde Abraham y justamente va a terminar y pasa, mejor dicho, por David. ¿Cumple o no cumple entonces Jesús con que venía del linaje correcto? ¿Check o no check? No, pues check, diga. Check, ¿verdad? Entonces cumple. Muy bien. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es que tenía que haber nacido de manera milagrosa. Ahora, Mateo no incluye ciertos detalles que en cambio Lucas sí lo va a incluir. Y leamos brevemente Lucas, capítulo número 1, versículos número 26. Lucas 1, desde el versículo número 26. ¿Llegó? Muy bien. No tiene prisa hoy día, ¿verdad? Algunos dicen, sí, dejé cocinando un pavo. Bueno, todos vamos entonces a comer allá. Verso 26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¿qué cosa? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, ¿qué pasó? Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es este? Verso 30. El ángel entonces le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Responde el ángel y le dice,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y miren la respuesta hermosa de María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, es increíble cómo Lucas en cambio sí nos trae estos detalles. Y nosotros vemos aquí algo interesante. Viene el anuncio de un ángel sobre una joven virgen desposada con un hombre llamado José, pero el ángel le va a decir que va a concebir por el poder del Espíritu Santo. Y ella hace una pregunta correcta, dice, pero ¿cómo será esto? Y entonces el ángel le dice, va a ser por el poder del Espíritu de Dios. Entonces no va a concebir ella por hombre, sino que por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este nacimiento milagroso en la vida de Jesús, Mateo tiene algo en mente. Los judíos no creían mucho de esto. Póngase un poquito en los zapatos de José y María, ¿verdad? Y que María, que está en compromiso, eso es lo que significa desposorio, está en compromiso para casarse, un día le diga, José, tengo una noticia, vámonos al Sudan Coffee, no al Sudan Coffee, pero vámonos a conversar, quiero conversar contigo. Y ¿sabes qué? Un ángel se presentó y el ángel me dijo que voy a concebir del Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes que José pudo haber pensado? Entonces, bueno, ya vemos y vamos a hablar de José un rato, pero ese es el pensamiento de los judíos acerca de Jesús. De hecho, hay algo interesante que Juan lo escribe en el capítulo número 8, cuando hablan con Jesús, cómo le van lanzando ciertas frases dolorosas, según yo, a Jesús. Y miren en Juan 8, vengan un ratito y ahí vamos a ver qué pensaban los judíos acerca de ese nacimiento milagroso. El capítulo número 8 de Juan, la Biblia nos enseña en el versículo número 19, Jesús está hablando en este caso con judíos a su alrededor y miren lo que dice, vamos a leer 2 versículos, el 19 y el 41. Dice el 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Esa frase es fuerte, por si acaso. ¿Dónde está tu padre? Están poniendo en tela de duda, pero no solamente que le dicen esto a Jesús, sino mire conmigo el verso 41. Dice así mismo Juan 8, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús sigue hablando con ellos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le están diciendo a Jesús con eso de ahí? Los judíos tenían este pensamiento acerca de Jesús. Tú naciste de fornicación, tú no eres un hijo legítimo de José. Ese era el pensamiento que estaba abordando justamente la mente de los judíos. Pero Mateo está escribiendo porque él va a demostrar que Jesús es el rey esperado y que él tenía que nacer de manera milagrosa. Pero no porque en ese momento a Dios se le ocurrió, no, sino porque Dios lo había dicho previamente. Y si vienen conmigo, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo número 7, por eso es que Mateo justamente cita y dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y usted va a encontrar esto justamente en Isaías 7, el profeta Isaías ya había dicho esto. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces, Mateo está enseñando que Jesús, el Mesías, debía de nacer de manera milagrosa. Tenía que, porque en el tiempo de Isaías viene lo mismo, pero como una virgen va a concebir solamente por medio del poder de Dios. Es un milagro. Entonces, cuando nosotros observamos esto de que el Mesías debería nacer de manera milagrosa, ¿podemos dar un check? ¿Sí o no? Entonces se va el segundo check.
Entonces Mateo en el inicio de su evangelio ya nos da el linaje correcto. Jesús cumple con el linaje. Ahora Jesús también está cumpliendo con la profecía del nacimiento milagroso. Pero viene algo increíble en el libro de Mateo, y esto lo voy a dejar tal vez como tarea para casa. Lean Mateo completo si pueden durante esta semana o durante este mes. Deleítese en el libro de Mateo. Y viene algo interesante si regresamos un ratito a Mateo 1, cuando están en el verso número 22 y 23. Miren lo que Mateo también quiere traer a la mente de su audiencia. Dice la Biblia en el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre ¿cómo? Emmanuel. Y lo increíble es que él da la traducción que significa Dios con nosotros. Entonces, este Mesías, este Salvador, tendría que traer la presencia de Dios nuevamente ¿a dónde? Al pueblo. Justamente a su pueblo. Y lo interesante es que Mateo va a comprobar que Jesús es el mismo Dios y está en medio de ellos desde el principio hasta el fin de su evangelio. ¿Cómo comienza entonces Mateo 1 diciendo: Emmanuel, Dios con nosotros? Ustedes saben cómo termina Mateo capítulo 28, justamente en los últimos versículos, cómo cierra su evangelio. Jesús diciéndole: y yo estoy con vosotros. Y durante todo el recorrido de Mateo, nosotros vamos a ver la intención de Mateo, decir: Jesús es el Dios con nosotros, desde el principio hasta el final. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, Mateo capítulo número 2, que ustedes van a ver a los magos adorando a Jesús, trayendo adoración a Jesús, hay un pensamiento en el judío: solo a Dios se adora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando él muestra que estos magos de Oriente van y buscan adorar a Jesús? Lo que está diciendo es: Dios ya está en medio de nosotros, por eso lo están adorando. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vemos Mateo 5 al 7, el famoso Sermón del Monte, normalmente un profeta decía la siguiente frase: así dice el Señor. Pero cuando nosotros revisamos Mateo del 5 al 7, Jesús nunca dice: así dice el Señor. Él dice: yo os digo. ¿Qué es lo que entonces está diciéndonos Mateo con resaltar la frase de Jesús de yo os digo? Que Dios ya está hablando entre nosotros. Y si nosotros revisamos los capítulos del 8 al 9 y empezamos a ver milagros de Jesús, Jesús sanando, Jesús liberando, Jesús restaurando, ellos también tienen en mente esto, que es Dios quien hace milagros, que es Dios quien sana, que es Dios quien libera y es Dios quien restaura. Mateo está mostrando que Dios no solamente que está con ellos, que está hablándole a ellos, sino que está obrando en medio de ellos. Y si podemos irnos de largo, nosotros vemos Mateo 9 y vemos a Jesús perdonando pecados. ¿Cómo es esto si solamente Dios perdona pecados? Mateo empieza en todo su evangelio a demostrar que en Jesús se cumple ese Emmanuel de Dios con nosotros. Porque Dios ya está entre ellos, está hablando entre ellos, está obrando entre ellos, está perdonándoles a ellos. Y termina diciendo en Mateo capítulo número 12, Jesús empieza a decir, hablando de él, diciendo: aquí hay uno mayor que el templo, aquí hay uno mayor que Jonás, aquí hay uno mayor que Salomón. ¿Qué es lo que está mostrando Mateo a través de las palabras de Jesús? Que Dios ya está con ellos. Entonces nosotros vemos 3 divisiones de este capítulo. Y nosotros vemos que Mateo tiene esta intención de mostrar que Jesús no es una esperanza inventada, sino que Jesús cumple con todo lo que tenía que haber en el Mesías. ¿Jesús cumple con el linaje, sí o no? Sí. Denle un cheque en su Biblia. ¿Jesús cumple con el nacimiento milagroso, sí o no? Sí. Denle un cheque en su Biblia. ¿Y Jesús cumple con Dios con nosotros? Sí. Denle un cheque en el corazón, no en la Biblia. Mateo está escribiendo, queridos amigos, a un pueblo cansado, a un pueblo oprimido, a un pueblo que tiene ansias de conocer al verdadero Salvador,
a ese Mesías prometido, aquel que traería libertad y perdón de pecados a su pueblo. Mateo está demostrando que Jesús no es una esperanza inventada, como Papá Noel, por ejemplo. Jesús es real y Él está cumpliendo con el que Él viene del linaje de David. Él está demostrando que ha nacido de manera milagrosa porque Dios así lo ha establecido. Y Él está mostrando que en Cristo la misma presencia está ahora con el pueblo. Pero viene una pregunta importante. ¿Cómo esto afecta a Mateo? Porque yo le puedo decir a usted, usted conoce todo lo que hemos leído aquí hoy y muchos de ustedes me dirán, sí, Javier. Muchos dirán, yo tengo años en el Evangelio. ¿Han escuchado alguna vez cuando se encuentra con alguien y dicen, uy, si yo ya sé toda la Biblia? ¿Seguro? Sí, yo sé toda la Biblia. Entonces dígame qué dice el libro de la carta de Filemón capítulo 2. Ya, entonces he leído la Biblia. Se me pegó lo de Luis Eduardo que vino, creo, se quedó con el chiste aquí. Entonces, ¿cómo afecta todo este conocimiento? ¿Cómo se refleja en su forma de escribir? Y esto es lo interesante, porque yo no quisiera que ustedes y yo nos quedemos solamente como con conocimiento intelectual. Conocer la palabra de Dios va a transformar nuestra vida. Yo quisiera tal vez que guarde esto en su corazón. Cada vez que usted se acerque, creyendo, confiando en la persona de Jesús y lee este texto, su vida no puede ser igual. Cada vez que un ser humano se ha encontrado con Jesús, su vida literalmente es transformada. Y Mateo va a ser el primero en enseñarlo. Mateo no tiene un trasfondo bonito por si acaso. Y lo primero que él pone, justamente en la genealogía, porque uno puede decir, ¿y estos nombres? Tanto nombre, ¿de qué nos sirven? Esta genealogía no solamente nos muestra el cumplimiento de Jesús, que cumplía con el linaje, sino que hay algo especial en la vida de Mateo, porque Mateo ha aprendido algo, y que la gracia de Dios, que trae perdón y misericordia, abarca a todos. Diga conmigo, la gracia de Dios abarca a todos. Queridos amigos, en este linaje, Mateo pone 4 mujeres, no sé si lo notaron. No es algo común en la época de los judíos introducir una mujer en un texto, porque en este tiempo la mujer era considerada tal vez como una ciudadana de otra clase. Entonces cuando se ponía una mujer, uno tenía que prestar atención. ¿Cómo así? El autor empieza a poner 4 mujeres y de estas 4 mujeres, 2 ni siquiera son judías, sino que vienen de otro pueblo, que era algo más raro todavía. ¿Cómo así? Si yo quiero llevar al pueblo judío a conocer de el Mesías judío, voy a meter 2 mujeres que son de otras nacionalidades. Pero no solamente eso, sino que de las 4, 3 tenían un pasado manchado. Si nosotros vemos a Tamar, Tamar se viste de prostituta para engañar a su suegro y tener de él un hijo. ¡Wow! Usted puede decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así Dios permite que pongan el testimonio de una mujer así? Entonces no le cuento de Rahab. Rahab era una mujer que recibía a muchos hombres en su casa y recibía ofrenda por eso. No sé si me hago entender con eso. Pero fue una mujer que luego conoce al Dios verdadero y puso su fe en el Dios verdadero, y Dios la está poniendo aquí. No hablemos de Betsabé. David mira a una mujer mientras estaba en su terrado, mientras ella se estaba bañando, adultera con esa mujer. Y no solamente que adultera con esa mujer, sino que David mata al esposo de esa mujer. Y en la genealogía es interesante que Mateo dice, tuvo a Salomón con la mujer de Urías. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por qué Mateo pondría algo como eso? Porque su evangelio va a hablar de él. Nos va a hablar de quién es él también y cómo él ahora conoce que la gracia va a abarcar a todos y él es el primero que tiene que venir y abarcar esa gracia. Si nosotros vemos un ratito en Mateo capítulo número 9, venga conmigo rapidito.
nosotros vamos a observar el llamamiento de Mateo. Mateo lo va a poner ahí, él quiere contar su historia. Y en el verso 9, Mateo 9, verso 9, miren esto de aquí. Pasando Jesús de allí, ve a un hombre llamado ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, pecadores, habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, ahí nos vamos a quedar un ratito. Es interesante porque la profesión de Mateo para la época se lo consideraba un traidor. Ustedes saben que a gente como Mateo ni siquiera a la iglesia podía ir. No podía ser testigo en un juicio, no lo podían llevar porque no era un hombre creíble. Y Mateo cuenta su historia aquí. Pero no solamente eso, sino que él sabe cuál es su trasfondo. Y si usted viene conmigo en el capítulo número 10, venga un ratito conmigo, de Mateo mismo. En el versículo, veamos un ratito del 1 al 3, del versículo 1 en adelante. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera que poner su nombre en la Biblia, ¿cómo lo pusiera? Porque es interesante, Mateo va a hacer un listado de los apóstoles. Y él empieza diciendo, miren, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y sanen toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo iban a ir los discípulos? Con poder, con la autoridad del mismo Dios. Discúlpeme, si a mí me ponen y me dan la autoridad y que eche fuera demonios y que toco y sano, yo pusiera, y el Señor llamó a Javier el superarcángel, no sé, algún título así extraño. Porque el ser humano tiende como que ese pecho inflado, ¿verdad? Pero no Mateo. Mateo es diferente y miren lo que dice el verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y ahora se pone él. ¿Qué dice? Mateo el publicano. Wow. Aún su forma de escribir nos muestra que ha habido gracia sobre él. Mateo no solamente nos está enseñando que Jesús cumple un linaje en la genealogía y en su primer capítulo, sino cuán abundante es la gracia de ese Mesías esperado, y especialmente sobre su propia vida. Y es algo que nos transmite al día de hoy hacia nosotros, y yo no quisiera hoy que usted se vaya de este lugar o deje de escuchar este mensaje pensando que lo que su pecado ha manchado, la gracia de Dios no lo vaya a poder limpiar. La gracia de Dios, el perdón de Dios abarca a todos nosotros. Yo no quisiera que usted se vaya aquí pensando que lo que su pecado rompió o ha roto, la gracia de Dios no lo puede hacer completamente nuevo. Es lo que nos está mostrando justamente esta genealogía cuando Mateo pone estas 4 mujeres, 2 de tierras extrañas, 3 con pasados manchados, y él mismo empieza a hablar de sí, sabiendo la gracia y la misericordia que él mismo ha recibido. Él está diciendo un golpe duro a nuestra conciencia, porque tal vez aquí venimos diciendo, para mí no hay perdón. No. La gracia de Dios es especialmente para la gente rota como nosotros. Si no, conversemos un poco de Nicky Cruz. ¿Cuántos saben quién es Nicky Cruz? Hoy estamos en un estallido de pandilleros, pandillas. Pero Nicky Cruz, no hubo con Nicky Cruz. Nicky Cruz, inclusive, él fue criado en un hogar abusivo y con prácticas satánicas. Sus propios padres les empezaron a inculcar esto. Él crece en Nueva York y se hace líder de una de las pandillas más temidas. Vivía en drogas, violencia, ataques brutales, hasta que conoció a un pastor, David Wilkerson. Es increíble cómo este pastor le confronta y Wilkerson lo amenaza con matarlo. Y ahí es donde viene la famosa frase de este pastor, porque Nicky Cruz decía, yo te voy a cortar en pedazos.
Y él le dice, el pastor le dice, puedes cortarme en 1000 pedazos y cada pedazo te seguirá diciendo, Jesús te ama. Eso quebró a Nicky Cruz y la gracia de Jesucristo lo transforma. Pero no solamente Nicky Cruz, sino hablemos de un hombre mucho más atrás, tal vez John Newton. ¿Cuántos han escuchado ese himno hermoso, gracia sublime, o sublime gracia sería? Es increíble porque nosotros podemos decir, ese himno tuvo que haberlo escrito un hombre perfecto. Pero no es así. La historia detrás de John Newton John Newton era un blasfemo, rebelde, inmoral por completo. Llegó a ser uno de los traficantes de esclavos más grandes. Vaya peso de pecado sobre él. En medio de sus naufragios, cómo castigaba a los esclavos. En medio de una de las tormentas, este hombre clamó, sintió la muerte y dijo, Señor, ten misericordia. Fue salvo, deja la esclavitud, se vuelve un pastor y ¿saben qué? Lo interesante es que él se vuelve el mentor del hombre que lucha para abolir luego la esclavitud. La gracia de Dios, queridos amigos, abarca a todos. Y Mateo nos está enseñando esto. La gracia no desecha, más bien la gracia transforma. La gracia, queridos amigos, es para gente rota, para gente imperfecta. Y Mateo es el primero de ser rechazado públicamente por su trasfondo a volverse un predicador público. Mateo es el ejemplo de una vida transformada. Y esa es la primera parte que él nos muestra a través de la genealogía. Pero el capítulo de Mateo no solamente nos va a mostrar su propia vida, o sea, hablando del evangelista, sino que nos muestra la vida de un hombre que poco se predica. Estoy hablando de José. Mateo ha creído en el Señor y quiere dar a conocer a los otros. Pero lo que está haciendo una muestra, una luz, algo que refleje la verdad del evangelio, es su propia vida, mostrando que la gracia abarca a todos, siéndose él mismo reconocido, que la gracia de Dios le ha alcanzado. Pero él pone otro ejemplo de vida, el ejemplo de vida de José. ¿Cómo se muestra que realmente hemos creído en Jesús? Muchos dirán, es fácil, siempre andan con una Biblia debajo de él. ¿De qué sería? De la axila, del hombro. O tenemos ciertos términos, a mí no se me quitan todavía, es como, hola siervito, hola, ¿cómo está? A veces nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, pero ¿cómo se ve esto? Y él nos va a estar hablando acerca de José, y qué bueno que nos esté hablando de José, porque cada vez que viene Navidad vamos a hablar de María, o hablamos de Juan el Bautista, que viene por un milagro, y también nos hablan de Jesús, y es lo lógico. Pero Mateo quiere enseñarnos algo diferente. Mateo quiere mostrarnos la vida de José, porque en cambio él va a ser un ejemplo de lo que significa rendir la voluntad al rey. Y esto es increíble. ¿Por qué? Tenemos esta audiencia, ¿verdad? Tenemos la audiencia judía, escéptica, y esta vida de José más bien va a traer una luz a todos los judíos a quien Mateo le está predicando a través de su evangelio. Comentemos un poco. ¿Qué pasa con la vida de José? ¿Qué fue lo que nos comentó Mateo? A ver, ¿cómo estaba él? Desposado. ¿Qué significa esto de desposado? A ver, estaba comprometido en matrimonio, ¿verdad? Ya legalmente estaban casados, aunque aún todavía no ha habido la ceremonia y ya se iban luego a su hogar. Estaban como en este tiempo, pero llega la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? ¿Cuál fue la noticia que le llegó? María está embarazada. ¿Qué quiso hacer él? Quiero ver si han leído. A ver, ¿qué quiso hacer José? Dejarla en voz baja, dejarla en secretamente. Muy bien. Pero ¿qué pasó cuando él quiso hacer eso? Vino el ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Que no temas recibir. ¿A quién? A tu mujer, porque lo que tiene el vientre engendrado por el Espíritu Santo es. Entonces le está diciendo, tienes que tomar a tu mujer, tienes que ir con ella y tienes que hacer un hogar con ella. Ay, ay, ay.
Miren, la Escritura nos muestra el testimonio de otros cuando reciben el mensaje. ¿Se acuerdan de Zacarías y Elizabeth? Zacarías también viene un ángel y le dice, vas a tener un hijo, has estado orando por esto. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Pobrecito, se quedó mudo. ¿Por qué? Porque no le creyó al ángel. Entonces ahí hay un testimonio de cómo reaccionó ante la noticia. Ahora, ¿cómo reaccionó María? María hizo una pregunta lógica, por si acaso. Las mujeres tienen esa forma de preguntar lógicamente. Entonces, el ángel le dice, ¿verdad? Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, y tendrás un hijo, le dice. Y ella dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está bien. Entonces, hace una pregunta. Esa es su reacción, preguntar. ¿Qué hace José? Porque la Biblia sí nos deja ver las reacciones. La reacción de José, miren en el verso 24. Es increíble. Verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le pone por nombre Jesús. ¿Qué hizo él? Obedeció. ¿Preguntó algo? No. ¿Dudó? No. El Señor le dijo y él fue y obedeció por completo. A veces nosotros decimos, obedecer a Dios es fácil. Pongámonos un ratito en los zapatos de José. Él fue y está con María, vive con María todos los años. Todos los días tenían que ir al supermercado, tenían que ir a la tienda, tenían que ir al trabajo, ¿verdad? Tenían que caminar o ir al parque. Ya Jesús estaba ahí. Luego los otros hijos nacen y estaban con una familia normal. ¿Y ustedes qué piensan que hablaban de José? Ya lo vimos. Juan capítulo número 8 ya nos decía que él era el pensamiento de los judíos, de los que conocían la familia, la historia. ¿Qué piensan que le cantaban a José? ¿Por qué se ríen? Ninguna canción sana ni nada bonito. Tuvieron que haber estado hablando cosas extrañas y feas de él. Haberlo tildado de mil y un cosas. Qué tonto ese hombre. Pero ¿cómo va a tomar a esa mujer que le ha sido infiel? ¿Cómo así camina con ella? ¿Cómo así sale con el parque con ella? Queridos amigos, la vida de uno que realmente cree en el Salvador se va a ver reflejada en la rendición, en cómo rinde su vida al Salvador. La misión de José no fue nada fácil, porque si una de las cosas que más puede atacar al corazón o al ego de un hombre es la infidelidad de una mujer, ¿sabían? Muchas cosas a veces el hombre puede perdonar, pero es complicado observar a un hombre que perdone la infidelidad de una mujer. Es muy difícil observarlo. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y en la mujer también, pero en el hombre es como un peso mayor. Pero José sabe la verdad. Dios se la revela. Él conoce que la voluntad de Dios es que él camine con María, que camine con Jesús, que tengan sus hijos, que muestren su familia. Esa es la voluntad de Dios. Y él no dice absolutamente nada. Este silencio de la vida de José, yo creo que es el mayor peso de rendición que podemos ver de testimonio en la Escritura. ¿Y saben qué? Mateo lo usa. ¿Qué cachetada de guante blanco tuvieron que haber recibido aquellos que empezaron a leer este texto y dijeron, ¿cuántas veces pudimos haber blasfemado en contra de José? Pero ahora entendemos que el nacimiento de Jesús era de manera milagrosa porque tenía que concebir en una virgen. ¿Cuán confrontante tuvo que haber sido para la conciencia de aquellos que tal vez miraron a José, veían su testimonio, veían cómo amaba a su esposa, amaba a sus hijos y nunca dijo nada, nunca se quejó? Queridos amigos, esa luz de la vida de uno que rinde su voluntad a Dios, luego permite que otros crean. Si no, veamos la vida de Esteban, el primer mártir. Qué increíble la vida de este hombre. Este hombre va y predica la palabra de Dios frente a su pueblo y empieza a dar un recorrido histórico de quién es Jesús, llegando al punto que Jesús es el Mesías, el Señor.
¿Y saben cómo muere? Apedreado. Pero su última instancia aquí en la tierra fue ver la misma gloria de Dios, diciendo, extiéndeles perdón. Pero ahí había un hombre que luego, mirando esto, llega a ser uno de los mayores misioneros de la historia, hablando del apóstol Pablo. Porque la rendición, queridos amigos, de la vida de uno que cree, luego lleva a otros también a creer. Y aquí yo quisiera hacer una meditación, porque la pregunta debe ser para nosotros. Yo no voy a decir aquí, levante su mano quien ha creído en Cristo, pero si usted genuinamente ha creído en Cristo, ¿cuán rendido está usted a la voluntad de Él? ¿Cuánto ha depositado su vida, su confianza a Él? Si usted realmente ha confiado en Cristo, la pregunta es, ¿su vida refleja que se ha rendido a Él? Cuando otros de afuera miran, pueden decir, pueden atestiguar eso. Queridos amigos, Mateo quiere mostrarle a una audiencia que tiene sed de un Salvador, que Jesús no es una esperanza inventada, que Jesús sí cumple con el linaje correcto, que Jesús cumple con el nacimiento correcto y que Jesús es el mismo Dios con nosotros. Mateo nos está diciendo a través de su evangelio que Jesús es el Rey esperado, que Jesús es el Salvador prometido. Pero queridos amigos, recordemos algo. Jesús es el Rey esperado, pero quienes han creído en Él, su vida lo refleja. La vida de Mateo, queridos amigos, se vuelve un martillazo a nuestra conciencia porque es lo que nos está repitiendo una y otra vez, es la gracia de Dios es para la gente derrota. La gracia de Dios no hace acepción de personas. La gracia, queridos amigos, no desecha, sino más bien transforma. Él nos está mostrando cuál es la extensión de la gracia y misericordia de Dios, pero incluye otra vida, la vida de José. Y es ese segundo martillazo a nuestra conciencia, porque la verdadera fe en Cristo Jesús siempre nos va a llevar a rendir nuestra voluntad a su voluntad. Siempre. Mi pregunta hacia usted, aquel que tal vez dice ya conocer al Señor, estar en sus caminos, ¿qué hay de usted? Su vida está reflejando que realmente ha creído. Su trato hacia otros refleja esa gracia que no desecha. El otro día, y esto es algo muy personal, nosotros hemos vuelto a hacer deporte con mi esposa. Y la verdad que es un lugar donde hay un mix muy interesante, donde van varones, van mujeres, y van otros personajes. Y había un personaje muy interesante, un joven alto, sus uñas pintadas, cabello pintado y practicando ahí entre nosotros. Y sí, uno es confrontado porque a veces uno puede decir, uno es un pastor evangélico y ahora ¿cómo vas a actuar? Y nos sentimos más que compasión y misericordia. Y si en alguna vez me ven alguna foto, pero a veces uno sube ahí haciendo box y algo, créanme que estoy tratando de llevar el evangelio a otros, porque esa gracia no desecha. Queridos amigos, Mateo nos está mostrando esa gracia no desecha y nuestra propia vida debe ser un reflejo de esa gracia. Querido amigo, y de verdad que oro con todo mi corazón para que su vida pueda ser un reflejo de rendición a Dios para que otros conozcan al Señor. Yo quiero animarle algo el día de hoy. Permita que esa gracia se pueda comunicar a través de su vida y de su testimonio. Permita que esa rendición a la voluntad de Jesús le dé luz a otro y guíe a otros. Pero tal vez hablo hoy a alguien que no ha conocido aún de Jesús, que se ha escuchado tal vez que Jesús ha nacido en diciembre, pero tal vez ahora con toda la información que revisamos al principio, por eso lo importante es desglosarlo todo, es que Él está mostrando que Jesús es el verdadero Rey, el Salvador prometido, que ha nacido de manera milagrosa,
que Jesús es el mismo Dios con nosotros, yo quisiera tal vez darles el mismo mensaje que Mateo quiere comunicarnos, y es que la gracia de Él no desecha a gente rota. La gracia hace nuevo lo que nuestro pecado ha destruido. La gracia, queridos amigos de Dios, limpia lo que nuestro pecado ha manchado. Su gracia siempre es posible y alcanzable, y su perdón sobre nosotros fue sobre Mateo, fue como alguien como yo hace algunos años atrás, y también es sobre ti. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.